Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y el Señor Jesucristo dice en el versículo 27: si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. El Señor Jesucristo dijo: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Bendito Espíritu Santo, por favor te rogamos que nos hables por la palabra, tu palabra santa, tu palabra gloriosa. Nos sometemos a ti, Señor, y te damos la gloria. Danos sabiduría y danos guianza. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, Padre, y reprendemos toda obra de las tinieblas en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Quiero que compartamos acerca del tema la guerra de los dos reinos. La guerra de los dos reinos. La palabra de Dios nos habla del reino de los cielos, lo hemos explicado. El mensaje del Señor Jesús fue el mensaje del reino de los cielos. Recordamos que el Señor Jesucristo vino predicando el arrepentimiento y dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que Jesús ha venido para ser el rey de nuestras vidas, pero el rey en la realidad, no como se dice de la corona inglesa, que se dice que la nobleza reina pero no gobierna. Un título que tienen de la nobleza, pero en realidad el gobierno lo ejercen otros. Jesús no solamente tiene un título de rey, sino que Él gobierna en nuestras vidas. Y cuando el Señor Jesucristo gobierna en nuestras vidas, el reino de Dios ha llegado. ¿Qué es el reino de Dios? Es que Jesús gobierna en nuestras vidas las 24 horas del día. Quiere decir que aquí en el culto Él gobierna, pero cuando salimos a almorzar sigue gobernando. Pero también el sábado en la noche, el miércoles en la mañana y todos los días, las 24 horas, durante los 7 días de la semana, Jesús quiere gobernar en nuestra vida. Es decir, que pensemos como Él piensa, que hablemos como Él quiere que hablemos, que tomemos decisiones conforme a su voluntad. Y por eso lo que nosotros debemos siempre procurar es que en todo lo que hagamos el Señor Jesucristo sea el que nos dirige y el que gobierna. ¿Estamos de acuerdo? Por eso se ora el Padre Nuestro, que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero nuestra oración es: como se hace en el cielo, así se haga tu voluntad en mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el reino de Dios nosotros hacemos la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Pero hay otro reino que nos dice Colosenses capítulo 1. Entonces observamos que estos dos reinos son muy reales. Dice el versículo 13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, como está el reino de Dios, en el cual gobierna Jesucristo, está también el reino de las tinieblas. ¿Sí lo podemos observar allí? Dice que el Señor nos ha libertado de la potestad, o sea, del reino de las tinieblas, que está regido por Satanás, y nos ha trasladado al reino de Dios, que es el reino del Señor Jesucristo. Nosotros debemos entender que hemos sido sacados del reino de Satanás y ahora estamos en el reino de Dios. Pero ¿cómo sabemos que estamos en el reino de Dios? Sabemos que estamos en el reino de Dios porque hacemos la voluntad de Dios. Esto es muy importante, porque hacemos la voluntad de Dios. En el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 3,
la palabra del Señor nos dice, en los cuales, vamos desde el versículo 2, Efesios 2:2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, o veamos desde el 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, conforme a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, hay un reino de Dios, es el reino de la luz, y está el reino de las tinieblas. Pero en el reino de las tinieblas, ¿qué se hace? Cada uno hace lo que quiere. ¿Sí me hago entender? En el reino de las tinieblas, cada uno hace lo que mejor le parezca. Es un reino de anarquía. ¿Cierto que sí? Dice que andábamos conforme a nuestros propios deseos y hacíamos lo que queríamos. Por eso uno sabe cuándo está en el reino de Dios o está en el reino de las tinieblas. Cuando uno anda y dice yo soy así, yo soy yo hago lo que yo quiero, no está en el reino de la luz, sino que está en el reino de las tinieblas. Puede estar en un templo, pero si está viviendo en desobediencia, no está en el reino de la luz. Por eso es importante entender que debemos pedirle al Señor que lo obedezcamos. La palabra clave del reino de Dios es obediencia a sus mandamientos. ¿Cierto que sí? Obedecer la voluntad del Padre. Y la palabra clave del reino de las tinieblas es la anarquía, hacer lo que nosotros queremos. Pero la Biblia dice que nosotros en otro tiempo anduvimos conforme a la corriente de este mundo, versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, y que nosotros hacíamos lo que queríamos. Y esto nos hace recordar el libro de los Jueces en el capítulo 21. Vamos a mirar un poquito allí en el libro de Jueces. Damos gloria a Dios. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Y encontramos en el libro de los Jueces, gloria a Dios, capítulo 21, verso 25, donde la palabra del Señor nos habla de la siguiente forma. Miremos por favor allí. Jueces 21, 25, dice la palabra de Dios que no había rey, versículo 25, en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Lo volvemos a leer? En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Hubo un momento en Israel en el cual hubo anarquía, hubo caos. Dios tuvo que levantar los jueces para que hubiese orden. Pero dice la palabra que no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero hoy nosotros no hacemos lo que bien nos parece, porque hoy tenemos un rey maravilloso que se llama el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No hacemos lo que bien nos parece, sino hacemos la voluntad del rey, el rey Jesús. Jesús de Nazaret es nuestro rey. Entonces es importante decir no a la anarquía, ¿cierto que sí? Y sí a la obediencia de los mandamientos de Dios. La anarquía realmente es del diablo. Entonces hay una guerra de los dos reinos, la guerra de los dos reinos. Y el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo venció a los demonios. Y nosotros observamos ese pasaje de Mateo capítulo 12, que fue el texto original que tuvimos al iniciar. Nos dice que el Señor Jesucristo libertó a una persona que tenía un espíritu maligno, y que los fariseos le dijeron: usted echa a los demonios por la fuerza del mismo demonio. Y el Señor les contestó más bien y les dijo: si yo, versículo 28, Mateo 12, 28, dijo Jesús: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, que el Señor Jesucristo dijo que cuando Él echaba fuera los demonios, significaba
que el reino de las tinieblas había sido derrotado y que estaba entrando el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Entonces, lo que nos está diciendo es esto: que cuando el reino de Dios viene, las fuerzas demoníacas tienen que salir, tienen que irse. ¿Estamos de acuerdo? Por eso entonces dice que si el Señor Jesús por el Espíritu de Dios echa fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino de Dios. O sea que el reino de Dios se manifiesta echando fuera y desplazando a los demonios. El Señor Jesucristo libertó a mucha gente endemoniada. Recordamos al endemoniado gadareno que tenía una legión, ¿cierto? Cuando le dice el Señor al demonio, Jesucristo le dice al demonio: ¿cómo te llamas? Contesta el demonio a través de la boca de ese endemoniado gadareno y dice: legión me llamo porque somos muchos. O sea que era un hombre que tenía miles de demonios. ¿Por qué? Porque una legión se conformaba por 6,000 soldados, la legión romana. Es decir, tenía muchos demonios. ¿Sí me hago entender? Pero el Señor Jesucristo los echó fuera y ellos le pidieron permiso, y el Señor le dio permiso que entraran en unos cerdos, y esos 2,000 cerdos se enloquecieron y se precipitaron al mar y se ahogaron. Entonces Jesucristo manifestó el reino de Dios, confrontando al reino de Satanás, echando fuera y que tenemos que vencer las fuerzas de los demonios que se manifiestan en las familias, en los hombres, en las mujeres, en los niños, y que como el Señor dijo que en su nombre echaríamos fuera demonios. ¿Estamos de acuerdo? El Señor dijo que en su nombre echaríamos fuera demonios. También dijo: os he dado potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es decir, que el Señor nos ha puesto para que el reino de Dios se establezca en nuestra vida, porque Él manda en nuestra vida, porque Él gobierna en nuestra vida. Y hoy la lucha que nosotros debemos batallar es por nosotros mismos, para que no gobernemos nosotros con nuestra terquedad, nuestro capricho o lo que se nos ocurra, sino que le digamos: Señor, en todos los aspectos de mi vida, gobiérname, Señor. Pero que venga el reino a mi vida, a la familia, venga el reino a la iglesia, cierto que sí. Y que entonces, cuando Él gobierna en nosotros, enfrentemos las fuerzas de las tinieblas y las reprendamos, como vamos a ver más adelante. Porque el Señor nos ha puesto como guerreros de Él para echar fuera las obras infructuosas de las tinieblas, para echar fuera los demonios. ¿Estamos de acuerdo? Pero partimos de un punto. Primero, el Señor Jesucristo tiene que ser el Rey de nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que evaluar, porque a veces, sin darnos cuenta, por ejemplo, descubrimos que en nuestra forma de hablar, o en algunas personas, hay muchas groserías. ¿Cuántos en su forma de hablar son groseros? No lo diga, pero de pronto usted piensa. Hay mujeres muy groseras, dicen palabras de grueso calibre. Bueno, digamos que no es grosero, pero es mentiroso. Dices que una mentirita blanca para salvarme de un problema no cae mal, ¿cierto? U otros permiten ciertas cosas, deshonestidad en los negocios, o se permiten ciertas libertades de inmoralidad, entre comillas. De vez en cuando ve una película pornográfica o cosas así, y hay inconsistencia en la persona. Entonces, cuando hay inconsistencia en nosotros, es decir, no somos realmente convertidos a Cristo, no reconocemos a Cristo el 100%, entonces somos vulnerables ante las tinieblas. ¿Sí me hago entender? Por eso yo tengo que decirle al Señor que me santifique, que me ayude a vivir en integridad, porque hay áreas en nuestra vida que quizá no están bien delante de Dios, pero hoy es el día de la consagración.
y decirle: Señor, ayúdame a vivir en rectitud en todos los aspectos de mi vida, en la forma que pienso, en la forma que actúo, en la forma que decido. Cristo sea el Señor de mi vida. Por eso una labor de toda la vida es cada día doblegarnos ante el Señor y decirle: no se haga mi voluntad sino la tuya, venga a tu reino. Esto tiene que ser todos los días. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, cada día, dijo el apóstol Pablo, cada día muero, dijo el apóstol. Es decir, cada día moría a su propio yo, moría a sus propias ideas, a sus propias filosofías, a sus propios sentimientos. Y decía: cada día muero. Que podamos decir que hoy yo pueda morir, que yo vengo para que Él crezca, como dijo Juan el Bautista: es necesario que Él crezca, pero que yo vengo. Todos los días rindámonos ante el Señor. Digámosle: Jesús, tú eres el Señor. Porque cuando hay inconsistencias en nosotros, hay fisuras que el enemigo aprovecha, y entonces se nos dificulta la batalla que Dios nos ha dado a realizar. Recordemos que el Señor nos ha dado una batalla a realizar, y eso es lo que nos dice Efesios, Efesios 6 de 10 en adelante. Dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que nuestra batalla realmente es espiritual, contra las fuerzas del infierno, contra las fuerzas del mal. ¿Cuántos me están escuchando? Detrás de cada ley injusta hay una inspiración satánica. Detrás de cada gobierno que lleva a la crisis al pueblo, hay demonios que se alegran viendo a la gente empobrecerse, a la gente no tener cómo pagar su sustento, la gente cómo sufre por conseguir aún la comida. Y cuando usted ve esos gobiernos que llevan a la gente a aguantar hambre, a soportar hambre, usted ve al diablo detrás de eso. Pero la guerra es contra esos demonios que inspiran todas estas cosas. Es una batalla fuerte, pero debemos entender que nosotros debemos estar 100% consagrados al Señor Jesucristo para poderle hacer frente al reino de las tinieblas. También sabiendo que el Señor ya nos dio la victoria, o que Él ya obtuvo la victoria, como dice la palabra en Colosenses 2:15. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, que en lo que respecta a Cristo, ya las tinieblas están vencidas. Pero en lo que respecta a nosotros, tenemos que vivir sujetos a Cristo en obediencia, para que nosotros venzamos las obras de las tinieblas. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Entonces, esto es muy importante entenderlo. Totalmente consagrados al Señor, para que tengamos una total victoria contra las tinieblas. Nosotros observamos en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, ¿cuánto le damos la gloria a Dios? Nosotros observamos cuál es nuestra actitud frente al ocultismo. Y hablando del ocultismo, quiero que hagamos énfasis en que mucha de nuestra batalla tiene que ver con las prácticas del ocultismo. Y en este mes de octubre más todavía. ¿Por qué? Porque oficialmente en el satanismo el mes de octubre se identifica como el mes de Satanás. Especialmente el 31 de octubre, el día del Halloween, es el día en el cual se hace la festividad mundial al diablo. Y es donde hay sacrificios de personas en el altar de Satanás. Y por eso se desaparecen niños, se desaparecen señoritas, porque las sacrifican en el altar del diablo. Hay testimonios de personas que han vivido en ese mundo oscuro, que explican que Halloween es una fiesta realmente demoníaca. Entonces nos advierten estas personas que lo han vivido, porque han estado en el camino de lo oculto, en el camino satánico, y testifican que es algo espantoso. Entonces nos dice la palabra que nosotros tengamos una actitud cuidadosa al respecto.
Por eso dice el libro de Efesios 4, o capítulo 5 más bien, versículo 11. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Pensemos un poquito acerca del origen del Halloween. El origen del Halloween se inicia con las tribus paganas de la Gran Bretaña a través de unos sacerdotes que se llamaban los druidas. Ellos celebraban el final del verano y el inicio de la cosecha con ritos para aplacar a los espíritus que querían robarles, según ellos, las cosechas y hacerles daño. Entonces ellos decían que el señor del mal, entre comillas, enviaba a los espíritus malignos para robarles la cosecha, y entonces a esos espíritus había que aplacarlos ofreciéndoles ofrendas. Por eso en el Halloween entonces dice: deme dulces o si no tal cosa. Entonces surgió algo que era: o me da algo o lo maldigo. Entonces es importante entender que el origen del Halloween es: o da algo o lo maldicen. Es los demonios pidiendo un tributo o nos da una maldición. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ser radicales y decir: yo no acepto maldiciones del diablo porque yo tengo la bendición de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos damos gloria a Dios, pero con ánimo, hermanos? Por eso tenemos que ser radicales en estas cosas, porque hoy entonces los cristianos de las iglesias y hasta hermanos muy conocidos dicen: disfrácense, que salgan los niños y que recojan sus dulces y que hagan esto de una fiesta familiar. Bueno, pero si nosotros vemos los orígenes de esto, que es satanismo puro, haríamos mal en participar de estas cosas. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque precisamente en el origen era aplacar a los espíritus, dándoles una ofrenda, un donativo. Aplacar a los espíritus, también se disfrazaban para que supuestamente los espíritus no los reconocieran. Entonces por eso viene el disfraz, para que el demonio venía a buscarlo y lo veía disfrazado y entonces no lo reconocía. Pero recordemos que Dios no nos disfraza, Dios nos viste como hijos de Él. ¿Cierto? Dice la Biblia que el que se disfraza es Satanás, que se disfraza como un ángel de luz. Que el Señor lo reprenda, ¿cierto? Pero el cristiano no se disfraza. El cristiano se viste de Cristo, se viste de Dios, se viste de poder, se viste de santidad. ¿Cierto que sí? Ha dejado la vida antigua como el que deja vestiduras harapientas y se ha vestido como un príncipe de Dios. Para algunos esto es un poco extremo y algunos lo observa uno sus caras de escepticismo. Pero le digo una cosa con autoridad: el que juega con lo oculto quedará atrapado en ello. Tenemos que ser radicales contra todo lo que se llama ocultismo, así esté como disfrazado precisamente de una fiesta de niños. ¿Cuántos me están escuchando? No hagamos esto, no participemos de esto. Seamos firmes y démosle la gloria a Dios. Bueno, esto surge precisamente de prácticas ocultistas. Y vamos al libro de Deuteronomio, por favor, y observamos allí en el capítulo 18, y que esta enseñanza lo fortalezca a usted espiritualmente. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Porque la palabra de Dios nos fortalece, nos hace fuertes, nos hace guerreros, nos da armas para vencer el mal. Y dice la palabra del Señor en Deuteronomio 18:9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor
cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. El Señor le prometió a los judíos una tierra que efectivamente fluía leche y miel, una tierra muy bendecida, una tierra muy próspera. Pero para darle esa tierra a ellos, sacó a los paganos de esa tierra. Y dijo el Señor: por ser ocultistas los he sacado de esa tierra y la he dado a mi pueblo. Pero mi pueblo debe ser perfecto, y por eso dice: ser perfectos delante de Jehová tu Dios. Y la aplicación aquí de ser perfectos es que el pueblo de Dios tiene que ser radical en contra del ocultismo. ¿Cuántos me están escuchando? Dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, y ni quien practique adivinación, etcétera, etcétera. Es decir, el cristiano es radical con todo lo que tiene que ver con el ocultismo. ¿Cuántos están de acuerdo? Ocultismo es adivinación, es hechicería, es encantamientos, es magia, ¿cierto? Como dice en el mundo mágico de Disney. ¿Se ha visto eso? Realmente muchos medios de comunicación están pactados a los demonios, y muchas series aún de niños son, usted nota que todo tiene que ver con la brujería. Haga un análisis. Mire esas series de Disney. No estoy yendo a extremos. Mire esas series de Disney. Todo tiene que ver con brujería. ¿Cierto que sí? Entonces la Biblia dice que debemos ser radicales respecto a esto, porque Dios odia a la hechicería. Odia todo lo que tiene que ver con esto. Entonces usted sencillamente y yo debemos es obedecer la palabra de Dios para que tengamos el respaldo de Dios. Totalmente de Cristo, totalmente respaldados por Cristo. Parcialmente de Cristo, no tenemos el respaldo del Señor Jesús. Es importante entonces, la Biblia habla acerca de esto, y en la experiencia que he tenido por muchos años de orar por gente, he visto que lo que más destruye a la gente es las prácticas de la hechicería y de la brujería. He visto esto por muchos años, y por eso soy tan vehemente en hablar de esto, porque realmente los que juegan con el ocultismo quedan atados por demonios, vienen maldiciones a sus vidas, no prosperan. Mire que la gente que practica la brujería nunca prospera, siempre son pobres. Los países africanos, pobreza. El país más porque son brujos. ¿Sí me hago entender? Y hoy quieren los de nuestro gobierno traer eso. Dicen: no, que esas son las culturas. Esa no es nuestra cultura. Nuestra cultura es judeo-cristiana. Creemos en el Señor Jesucristo. Diga: yo creo en el Señor Jesucristo. Esta predicación es una guerra, es una batalla espiritual. Y usted tiene que ser radical, y que desde aquí, desde el Centro de Fe y Esperanza, proclamemos que nosotros creemos no en la brujería, en el Señor Jesucristo. Declárelo, diga: yo creo y sirvo al Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y que el infierno tiemble en el nombre de Jesús. Estas enseñanzas son una guerra espiritual. Satanás quiere que la gente esté en dos aguas, que esté un poquito en el reino del diablo y que esté un poquito en el reino de Dios. Pero esta mañana estoy aquí para decirles: decidámonos totalmente por el Señor Jesucristo. Echemos fuera el reino de las tinieblas, vivamos para Dios, y los cielos se van a abrir. La gloria de Dios va a venir sobre nosotros. Un gran avivamiento viene sobre Colombia, una gran gloria viene sobre Colombia. Pero tenemos que derrotar la brujería, la hechicería, la santería, porque este país no es un nicho de demonios. Este país es un templo de Dios, y la iglesia se tiene que levantar y decir no a estas prácticas. Sí, la gloria de Dios sobre nosotros. Dios es muy radical en cuanto al ocultismo. En el libro del Levítico, capítulo 20, verso 27, dice el Señor: al hombre o a la mujer que evocare espíritus de muertos y se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Esto nos está hablando
en el Antiguo Testamento. Hoy no se apedrea a la gente, pero sí muestra lo que Dios piensa de la hechicería y de la brujería. Es algo que a Dios le desagrada, es algo penado con la muerte, es algo que merece muerte. Y también lo recalca en el libro del Éxodo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Capítulo 22, verso 18, que dice la palabra de Dios: a la hechicera no dejarás que viva. Es decir, que Dios en el Antiguo Testamento se fue frontalmente contra lo que es hechicería y brujería. Y la iglesia cristiana hoy también tiene que ser radical, porque nosotros sabemos que esas prácticas maldicen a la gente, que esas prácticas destruyen las personas y que las llevan a una condenación eterna. La palabra del Señor nos dice precisamente respecto a esto. Nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8. Porque hoy dice, no, ¿cómo vamos a apedrearlos? Por supuesto que no. Pero la sentencia de muerte sigue sobre el hechicero y sobre el brujo y sobre el que practica la hechicería. Sigue la sentencia de muerte sobre los que viven en esa conducta, porque Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, que no solo morirán físicamente, sino que morirán, experimentarán la muerte segunda. ¿Y sabe cuál es la muerte segunda? Una condenación eterna lejos de Dios. Eso dice la Biblia. Es decir, que Dios no acepta la hechicería. Si algunos de ustedes están jugando con lo oculto, con películas de terror, todavía juegan al horóscopo, o todavía tienen prendas conjuradas, anillos conjurados, ropa conjurada, todavía van a esos lugares, es tiempo de decidirnos: o somos de Dios o somos del diablo. Tenemos que ser radicales y ser firmes. Si somos radicales por Cristo, la bendición de Dios nos va a acompañar. Pero la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Queremos sembrar rectitud y santidad y recibiremos la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces, sigue el ocultismo trayéndole muerte a la gente, pero lo más grave, una muerte eterna. Por eso Jesús vino predicando y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El pueblo creyente tiene que sacar el ocultismo de su vida. Hace un tiempo oré por una señora, Dios la tocó, ella cayó al piso. Cuando cae al piso, unas bolsas salieron de su ropa. Ella cayó allí, entonces yo vi, eran unas bolsas pequeñas de terciopelo. Entonces, luego hablando con ella, le dije: hermana, tenía unas ataduras demoníacas la señora, era de la iglesia. Yo era un joven pastor hace unos años. Ella llevaba años en la congregación y le dije: pero ¿qué pasó con usted? ¿Qué es esto? Entonces dijo: sí, esta me lo dieron en un centro de ocultismo. Me la dio el profesor tal. Le dije: pero ¿usted por qué hace eso? ¿Acaso usted no es cristiana? Y entonces ella dijo: pastor, lo que pasa es que si la iglesia me falla, el profesor no me falla, o sea, el brujo. Y si el profesor me falla, la iglesia no me falla. Es decir, que ella estaba dividida en su mente y en su conducta. Por un lado estaba con el diablo y por otro lado pretendía estar con Jesucristo. Así no funciona: o somos de Dios o no somos de Dios. Y yo les invito a todos ustedes, y para mí también, consagrémonos totalmente al Señor. No tengamos al Señor Jesucristo, no tengamos un corazón dividido. Decidámonos hoy por Dios para que tengamos un respaldo de Dios. Si tú te decides hoy por Dios, muchas cosas que Satanás te ha afligido se romperán de tu vida. Muchas cadenas que has tenido en tu cuello se romperán de tu vida. Muchas maldiciones del infierno se irán de tu vida, porque el que se consagra a Cristo, el Señor lo liberta de toda obra de las tinieblas.
Dele gloria a Dios, amén. Démosle gloria al Padre. Es un tiempo de decisión. Es un tiempo de decirle sí a Dios y no al diablo. Porque cuando participamos de este tipo de cosas, nosotros estamos haciendo algo contrario al carácter de Dios y contrario a los principios bíblicos. Recordemos que nuestra fe es una fe bibliocéntrica. Nuestra fe se basa no en los sentimientos, sino que nuestra fe se basa en la revelación de lo que Dios ha dicho. Es decir, en la Biblia está la mente, el carácter, los propósitos, la voluntad de Dios. Más allá de lo que uno piense que es o no es, Dios ha revelado su palabra. Y la palabra de Dios dice que eso es abominación ante los ojos de Dios. Tengo que creerle a la palabra, porque la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la que me liberta. Entonces estas prácticas del ocultismo son contrarias al carácter de Dios y son contrarias a los valores bíblicos. Y nadie piense que si se va contra Dios y contra su palabra le irá bien. Algunos optimistas dicen: me tiraré de este quinto, sexto, décimo piso y soy optimista que no me pasará nada. Hágalo y después me cuenta. Algunos piensan: infringiré los mandamientos de Dios, haré lo que yo quiera, me tiraré de cabeza en una vida que conforme yo pienso. Hágalo y después me cuenta. Los mandamientos de Dios son poderosos y los mandamientos de Dios nos guardan, los mandamientos de Dios nos cuidan, pero hay que ponerlos en práctica. En segundo aspecto, viendo esto que estamos viendo, ya lo dijimos, es una práctica del oculto, lo cual Dios abomina. Es una práctica que debilita al cristiano. Vamos a pensar, leí un material de iglesias en Estados Unidos que para evangelizar en Halloween han hecho lo que llaman casas del terror. ¿Cómo le voy a explicar de qué se trata? Consiguen una casa, le ponen como oscuridad, ruidos, sombras, gritos, como lo que sería una casa embrujada, por decirlo de alguna manera. Pero es algo hecho artificialmente. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces traen muchachos adolescentes y los pasan por la casa del terror para que salgan bien asustados. Y luego que salen asustados le dicen: pero si usted se entrega a Cristo, no le va a pasar nada. Nosotros no necesitamos hacer casas de terror ni todas esas cosas. Necesitamos es hablarles la palabra y decirles que el ocultismo es del diablo, que Jesucristo es la respuesta. La palabra de Dios es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se usan esos métodos, cuando por ejemplo dice: no, pues hagamos algo en la iglesia, disfracemos a los niños y les damos el evangelio, eso lo que hace es debilitar al cristiano. ¿Cuántos me están escuchando? Cada vez que uno cede al ocultismo o cede al pecado, uno se debilita. Y cuando usted se debilita espiritualmente, pierde autoridad ante el diablo. ¿Sí me hago entender? ¿Cuántos me están escuchando? Porque el diablo le va a decir: bueno, ¿usted qué es? ¿Es cristiano o está conmigo? ¿Al fin qué? Y lo confronta. He escuchado cantidad de casos en los cuales los cristianos van a reprender, como dije el miércoles, una hermana fue a reprender a unos demonios en una señora que era amante de un brujo. Cuando ella empezó a reprender, la señora empezó a serpentearse en el piso. Y entonces la hermana reprendía al demonio, cuando de pronto una voz siniestra sale de la boca de la señora y le dice a la hermana cristiana: ¿y usted con qué autoridad me va a reprender? Si yo tengo a su esposo, tengo a sus hijos y los tengo a todos, ¿cómo me va a sacar de aquí? ¿Cuántos me están escuchando? En el Nuevo Testamento hay también un caso en el cual dice que habían unos hijos de Esceva que eran exorcistas ambulantes, o sea que eran liberadores, entre comillas. ¿Cuántos estamos aquí? Y entonces dice la palabra de Dios, eso está en el texto bíblico, en el libro de los Hechos, búsquelo, analícelo, léalo. Entonces dice que ellos se enfrentaron ante un endemoniado. Porque ¿quién es un endemoniado? Un endemoniado es una persona que por sus malas conductas, por su pecado,
por abrirle puertas al diablo se le han metido los demonios. Los demonios son espíritus caídos, son espíritus del mal que poseen a los que andan en pecado. Por eso la puerta a los demonios se llama pecado. Y la salida, o sea, para que se vayan de las vidas, es la santidad. ¿Estamos de acuerdo? Y el poder de Dios ante todo. Entonces empezaron a reprender a esos demonios, dice el libro de los Hechos, y decían: demonio, lo conjuramos en el nombre del Cristo que predica Pablo. Entonces dice que esos demonios endemoniaron más y tomaron a ese joven y se le lanzó y les rompió la ropa y los estaba matando a golpes, y ellos tuvieron que huir porque los mismos demonios le dijeron: a Pablo conocemos, sabemos quién es Cristo, pero ustedes quiénes son. ¿Cuántos me están escuchando? Ustedes quiénes son. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los demonios saben quién es quién. ¿Cuántos me están escuchando? Cuando el Señor Jesucristo se enfrentó a los demonios temblaban y decían: ¿por qué has venido antes de tiempo para atormentarnos? ¿Recuerda? Y entonces le rogaban, le suplicaban: déjenos aunque sea ir de esos cerdos. Y entonces dice que el Señor les dio permiso, ¿se acuerdan? Allá en Gadara, y entraron los demonios en los cerdos y se fueron a lo profundo del mar. Pero los demonios saben quién es Jesús, y los demonios saben quiénes son los verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Por eso no es solo decir: en el nombre de Jesús te reprendo, diablo. ¿Cuántos me están oyendo? No es solo decir en el nombre de Jesús, sino que cuando yo diga en el nombre de Jesús, es porque Jesús es el Señor del 100% de mi vida. Porque Jesús gobierna todo mi vida, mi ser, porque me he rendido 100% a Él. Y cuando hay rendimiento 100%, hay respaldo 100%. Por eso tenemos que volver a que Cristo sea el Rey de nuestra vida. Y que aquellas áreas que son inconsistentes, rendirlas ante el Señor Jesús, para que el Señor se glorifique y restaure la autoridad del pueblo de Dios. La iglesia cristiana ha perdido demasiada autoridad porque el mensaje se ha diluido. El mensaje sencillamente, como hemos dicho en estos días, no presenta a Jesucristo como el Señor, sino sencillamente solo como el que le hace todo lo que usted quiera, y deja de ser el rey de su vida y pasa a ser el siervo, el esclavo suyo, el su mandadero. Pero hay que volver a entender esto: Jesús no es mi mandadero, Jesús es el dueño de mi vida, es el Kyrios, es el amo absoluto de mi vida. ¿Se recuerdan que esto lo estudiamos anteriormente, cierto? Y cuando la iglesia del Señor volvamos a eso, va a venir un respaldo tremendo. Va a venir algo maravilloso, va a venir un respaldo tremendo al pueblo del Señor, y vamos a ver cosas que nunca antes habíamos visto. La iglesia cristiana en Colombia ha perdido mucha influencia y nosotros tenemos que entenderlo. Hace unos años la iglesia cristiana era muy significativa. Yo recuerdo en el gobierno del presidente Samper, los pastores los entrevistaban, parecían estrellas de cine. Los entrevistaban en todos los noticieros, porque la iglesia había tomado una preponderancia. Ahí fue donde se logró la libertad y la igualdad religiosa y un poco de cosas, unos avances que tuvo la iglesia cristiana. La iglesia cristiana ha hecho unos impactos también en cuestiones de gobierno, en cuestiones en contra de la ideología de género. Cuando la iglesia cristiana marchó 1 millón de hermanos, marchamos, porque yo estuve ahí y usted también, no sé si estuvo, pero creo que la mayoría. Y eso logró que una ministra de educación fuera desplazada. ¿Cuántos recuerdan eso? Ahora, quizás estamos viviendo de glorias pasadas, porque hoy la iglesia ha perdido esa esencia. El enemigo se ha metido sutilmente a través de personas sin compromiso, de personas que tienen un evangelio solo de ofertas. Y entonces ante la nación la iglesia ha perdido preponderancia. Por eso el Señor dijo: vosotros sois la luz del mundo, pero si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
es importante, es imprescindible que la iglesia del Señor vuelva a ser la autoridad espiritual y moral de Colombia. Que Dios nos perdone por los malos testimonios, empezando por nosotros los predicadores. Los malos testimonios de los cristianos, los malos testimonios de nuestros líderes de gobierno, los malos testimonios del pueblo del Señor, porque esos malos testimonios han hecho que hayamos perdido influencia. Pero el secreto está en volver a buscar a Dios en arrepentimiento, en consagración, en integridad, en disposición al Señor, y Él nos restaurará. Estuvimos en Venezuela hace una semana, yo les conté. Venezuela ha ido cambiando. La iglesia se ha ido arrepintiendo. Sí pasaron unas situaciones muy difíciles, pero ahora observé, después de 3 años, que era muy difícil aún conseguir los alimentos. Hay alimentos, cierto que sí, hay productos, se mueve el comercio, las cosas se están mejorando. Pero al mirar lo que está pasando paralelamente en el mundo espiritual, la iglesia está más unida que nunca. Están orando. Cuando fui hace un mes, hicieron una vigilia nacional de oración. Llenaron un estadio, el Poliedro de Caracas. El miércoles pasado hicieron la marcha para Jesús. 1 millón de personas marcharon por Jesús. La iglesia está buscando de Dios. La iglesia se está arrepintiendo y Dios está restaurando la nación. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Amén. ¿Y qué pasa? Oramos por ellos por años, ahora necesitamos oración nosotros. ¿Cierto que sí? Hoy necesitamos nosotros la oración, porque sin darnos cuenta, imperceptiblemente la corrupción entró, porque esa es la estrategia del enemigo. El enemigo busca ir corrompiendo la integridad, ir corrompiendo el testimonio, la credibilidad. ¿Cuántos me están escuchando? Y al ir logrando eso, minando al cristiano, entonces lo debilita. Por eso les llamo, y también es para mí, volvamos a la integridad y al compromiso 100% con Jesucristo. Y Dios también nos va a restaurar, y Colombia también va a ver la gloria de Dios. ¿Lo aceptan o no lo aceptan? Damos la gloria a Dios por esto. Entonces, qué importante es esto. Entonces, veamos algunos puntos que la iglesia debe tener en cuenta en estos tiempos en los cuales el ocultismo ha avanzado. Y quiero hacer un paréntesis. Ustedes recuerdan que todo el proceso que ha habido de gobierno ha estado inundado de hechicería. Hechicería en los mares, hechicería en los ríos, hechicería en las montañas, hechicería en las selvas, hechicería en los lanzamientos de las campañas, hechicería en las revueltas sociales de la explosión social. ¿Se acuerdan cuando quemaban los CAIs? Antes de todo eso venían unos señores chamanes indígenas y empezaban a hacer conjuros. Los muchachos se endemoniaban y quemaban policías, rompían CAIs, se volvían demonios, porque antes de todo eso hacían un rito satánico. La ciudad está llena de grafitis satánicos. En la alcaldía de Fontibón nos enviaron una información que los sábados se están reuniendo unas señoras para hacer cultos satánicos allí en la alcaldía. En la Cámara de Representantes se estaba llevando a cabo un debate sobre un proyecto de ley, y estaban allá en las gradas, en las barras del Congreso, unas señoras haciendo brujería, en tanto estaban en plena sesión de la Cámara de Representantes. Hay unos fetiches que el presidente del Congreso permitió, que están allí en la plaza de interior del Congreso de la República, que son fetiches ocultistas. Es decir, que Satanás ha decidido inundar este país con brujería, y la iglesia tiene que levantarse y contrarrestar eso con la oración, con la consagración y con el poder del evangelio. ¿Cuántos estamos de acuerdo? No podemos estar pasivos, por supuesto. Por eso entonces esa pasividad que usted observa en los cristianos, la gente no quiere orar. La gente se le habla de compromiso, se enojan cuando a alguien se le dice hay que ser radicales, hay que meternos con Dios, se enojan, hasta lloran de la ira. No les gusta el compromiso, no les gusta que se les confronte. Hay tibieza, no hay compromiso. Y pensamos que así vamos a impactar este país siendo medio cristianos. No,
llegó la hora de comprometernos 100% con Jesucristo y veremos la gloria de Dios. ¿Cuántos somos soldados del Señor Jesús? Entonces observemos unas conclusiones y lo que estamos viendo, miremoslo allí en Efesios capítulo 4. Versículos, vamos a mirar los versículos 6 en primer lugar. Dice la palabra del Señor, gracias a Dios. ¿Cuántos damos la gloria a Dios? Muy bien. Efesios 4, 6. Oh, gracias a Dios. Gracias a Dios. Efesios 5, 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué dice el texto? Nadie os engañe con palabras vanas. Importante esto. Las palabras vanas es cuando alguien le dice, no sea radical, usted puede, no sea fanático, usted puede jugar un poquito con lo oculto y un poquito con lo de Dios. Son palabras vanas. La palabra vana es algo hueco. Algo hueco es que no tiene contenido, no tiene sentido. Pero yo les animo que volvamos a esta palabra que se llama la Biblia, la cual tiene contenido sólido de la voluntad de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Esto entonces nos tiene que llevar a ser más estudiosos de la Biblia. Lo he repetido por mucho tiempo. El cristiano tiene que estudiar su Biblia. Tiene que llenarse de palabra. Tiene que llenarse de la palabra de Dios, no solo para la cabeza, sino para el corazón y para obedecer. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera el cristiano podrá decirle a lo que es vano, no estoy de acuerdo, porque esto no está de acuerdo a la palabra de Dios. Tú necesitas ser bíblico, lleno de Dios, para poder rechazar las palabras vanas. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces Dios nos habla verdad, Dios nos habla contenido, Dios nos habla cosas eternas, cosas de autoridad, de peso. Llenémonos de la palabra de Dios. Por eso dice, nadie os engañe con palabras vanas. Capítulo 4, verso 14. Por favor, miremos. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 18. Dice que versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces la palabra de Dios, en primer lugar, en estos versículos nos dice que no seamos niños fluctuantes. Es decir, un niño que hasta ahora está empezando a caminar, y dice que ese niño fluctuante es como aquel que es inestable en su fe y se deja engañar por argumentos, por astucias y estratagemas de hombres que emplean con astucia las artimañas del error. Lo que está diciendo es que el cristiano no se deje dejar engañar por vanas palabras, sino que debe conocer la palabra de Dios y crecer en Cristo para ser un guerrero del Señor y vencer el mal. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice el versículo 18 que la gente que anda en esas cosas tiene el entendimiento entenebrecido y están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Mas nosotros no estamos en ignorancia, nosotros estamos conociendo estamos aprendiendo el conocimiento de Dios. La palabra de Dios nos da sabiduría de Dios. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Cuántos estamos de acuerdo? Importante esto, entonces no nos dejemos engañar por esas filosofías, por esas prácticas. En segundo lugar, no debemos participar de ellas. Efesios, tome estos versículos por favor y yo le ruego que usted los estudie. Es importante entender que la Biblia tiene un contenido muy profundo. Usted la lee someramente y entiende, pero cuando usted va otra vez y la estudia otra vez, entiende más hasta que
se abre el entendimiento. Dice el versículo de Efesios 5:11 de la siguiente manera. ¿Cuántos están aquí todavía? Bueno, gloria a Dios. Todavía no es la hora del almuerzo. Dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? Reprenderlas. Entonces, lo que nos dice este versículo en primer lugar es que no debemos participar. ¿Estamos de acuerdo? No participar es que no voy a ponerme a disfrazar a los niños, no que yo voy pido dulces con ellos, que como voy yo no hay ningún problema. No, eso no es admisible. Fuera con eso de nuestras vidas. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cuántos estamos de acuerdo con eso? Entonces, no participar. ¿Estamos de acuerdo? No participar. Por favor, yo les ruego, todo lo que es ocultismo, no participemos de ello. Porque los que participan del ocultismo siempre le vendrán maldiciones. Y siempre le vendrán ataduras. Eso sí, no le dé vuelta a la hoja. Así es. El que practica el ocultismo es atado por demonios. Yo tengo que decirles la verdad. Yo tengo que hablarles como es claro. Porque necesitamos ser gente firme. Mire, he orado por personas. Una vez oré por una persona, llevaba 3 años en la iglesia, estaba endemoniada y los demonios dijeron: somos las 3 potencias, María Lionza, el negro Felipe y el indio Guaycaipuro. Yo nunca había oído eso en mi vida, yo no sabía qué era eso. Entonces le dije a la señora: ¿y quiénes son esas personalidades? ¿O quiénes son esos personajes más bien? Dice: ay, eso pasó hace 16 años. Yo le dije: pero hace 16 años ¿qué? No, pues que fuimos con mi mamá a las montañas del Sorte en Venezuela y los indios me hicieron unos riegos e invocaron sobre mi vida las 3 potencias. Eso fue hace 16 años atrás. Llevaba 3 años en la iglesia y todavía esa influencia estaba sobre ella porque no había renunciado a eso. Quizá usted se acuerda y dice: sí, cuando era niña, sí, cuando era adolescente, sí, cuando me casé, sí, cuando no sé qué. Y usted no ha arreglado eso. Tiene hoy que decirle a Dios: perdóneme, Señor, ese día que fui donde ese brujo, ese hechicero, ese mentalista. Perdóneme, Señor, cuando le escuché por la radio y me puse a escuchar eso. Perdóneme, Señor, cuando le puse la mano a la adivina, cuando leí las cartas y el horóscopo. Perdóneme, Señor, porque hoy tiene que ser el día de su liberación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y que toda maldición y que toda atadura sea rota en el nombre de Jesús. Por eso dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Que dice: he orado por mi esposo y mi esposo no cambia, mi esposo tiene una y otra, entonces voy a ir a donde yo no sé cómo le dirán, bueno, donde la bruja, digamos. No le dice así, sino le dice la señora tal, porque le guarda cierto respeto. Y dice: para ver que me haga unos trabajitos. Como he leído por allí, va uno manejando y dice: conjuro de 7 nudos. ¿Lo han oído? ¿Lo han visto? Va manejando y dice: conjuro de 7 nudos. Hacemos volver al ser querido. Yo no sé qué dice, pero va a entender que rendido, doblegado, humillado. ¿Cómo? Y en 7 días o en 3 días, yo no sé, y se lo garantizan. Y hay hermanas que dicen: ay, para que me cambie a ese hombre, que me lo vuelva dócil, que haga todo lo que yo quiero. Porque eso es lo que las mujeres quieren, que el hombre haga todo lo que ellas digan. Y los hombres también queremos que la esposa haga todo lo que nosotros decimos. Esa es la naturaleza egoísta del ser humano, del hombre y de la mujer. No estamos atacando a nadie. Pero hay gente que se presta a eso. Y se presta ese engaño y Satanás lo ata. Si usted se ha prestado a eso, si usted atrajo a alguien de esa manera o lo hizo para que su negocio prosperara, para que su negocio avanzara, para que no le fuera tan mal, y usted lo hizo, dígale: Padre, perdóname hoy y libértame en el nombre de Jesús. Que desde este día se vaya la maldición y vengan las bendiciones de Dios. Que se abran los cielos y venga la gloria de Dios sobre nuestra vida. Por eso ahorita vamos a renunciar a todo eso y vamos a orar y le vamos a decir: Señor, ayúdanos. Por eso dice la palabra: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino dice más bien reprendedlas. Pero para reprenderlas tenemos que estar metidos con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando usted
vea una manifestación del oculto, usted reprenda. Yo recuerdo hace unos años, vivíamos en el templo, en la iglesia. Entonces sale un brujo y empieza a hacernos unos pases magnéticos. Y entonces yo salí al baño. Entonces cuando apenas vi a ese brujo y el hombre estaba ya haciendo, y entonces grité y le dijo: lo reprendo en el nombre de Jesús. Y ese brujo salió corriendo. Porque el Señor nos ha dado autoridad. Ellos tienen que tener temor del pueblo de Dios, porque cuando ese pueblo se consagra, no hay demonio que aguante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Consagrémonos al Señor y reprendamos las obras de las tinieblas. Cuando usted vea algo de ocultismo en el barrio, en la alcaldía, en la calle, donde vaya, primero, bien consagrados. No se vaya a persignar, ¿cierto? ¿Cierto? Empieza, no, sino ejerza la autoridad que Dios le ha dado. Yo recuerdo, estaba orando hace unos años también y Dios me guió a ir a una casa. Entonces era donde una ancianita nueva en la iglesia. Entonces cuando me fui allá, golpeé y estaban en plena sesión de Gregorio Hernández. Dios me llevó a dañarle la fiesta. Dios quiere usarte para dañar las obras del diablo, porque dice la Biblia que Jesucristo vino para destruir las obras del diablo, y donde usted va tiene que ser un destructor de las obras del diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos toman eso para su vida? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Démosle la gloria a Dios. Donde usted va tiene que llevar la liberación del Señor. Yo les estaba diciendo que en Venezuela empezaron a hacer los cultos de la santería en las oficinas públicas, haciendo sacrificios de gallinas, sacrificios de animales en las oficinas de gobierno. Y que muchos de estas personas que están en la alta cúpula han sido satanistas, pero Dios los está desmontando y está poniendo gente temerosa de Dios. Dios se está moviendo, ¿cierto que sí? Pero el cristiano tiene que estar preparado. ¿Por qué? Porque más poderoso es Jesucristo que el diablo. Cuando estaba en Venezuela, un capitán de la guardia que estaba allí en el retiro me testificaba que un militar de alto nivel de ese país fue a Israel, pero era un santero. Y cuando fue a Israel y fue a los lugares santos, sintió el estremecimiento que los demonios le hicieron cuando llegó a esos lugares. Bueno, sin ser fanáticos, sin ser fetichistas, pero él, estando en esos lugares, sintió el poder de Dios. Y él dijo: hay algo más fuerte que lo que yo tengo. Porque como a ellos les dicen, escúchelo bien, y que lo escuche el diablo y lo escuche todos, ellos dicen que el poder más grande es el poder del diablo, pero la Biblia dice que el poder más grande es el poder del Señor Jesucristo, que lo venció en la cruz del Calvario, que despojó a los principados y las potestades, que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Más grande es Jesucristo que el diablo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Por eso vamos a ver caer principados, potestades y fuerzas del diablo, porque el Señor Jesucristo se va a levantar en este país a través de nosotros, y el infierno se irá y los cielos se abrirán y Colombia tendrá un avivamiento para la gloria de Dios. Bendito el Señor, pero con gente radical. Y entonces el hombre dijo: ¿pero qué fue lo que pasó? Y empezó a escuchar más del evangelio. Y descubrió que Jesucristo es más poderoso que el diablo, que la santería y que todas estas cosas. Y hoy es un predicador de la palabra de Dios. Hoy le da la gloria a Dios. Predica el evangelio, porque más poderoso es Cristo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios por eso? Entonces, qué importante es que dice la Biblia. Estoy terminando. Ore por mí. Dice la Biblia: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces el cristiano tiene que reprender las obras de las tinieblas, reprenderlas. ¿Qué quiere decir? Que cuando se manifieste la brujería, usted debe reprender. Decir: yo no acepto que en esta oficina esté el diablo, aquí tiene que estar Jesucristo. Si lo hizo un congresista estos días, no recuerdo el apellido, si alguien me ayuda, le dijo al presidente de la Cámara de Representantes: están haciendo brujería en el tercer piso.
Y la mesa directiva se rió y se burlaban y dice, pues ustedes se pueden burlar, pero vaya y revise y ponga orden aquí. Si lo hace un hombre que no es cristiano, ¿cuánto más tenemos que hacerlo nosotros que somos la autoridad delegada de Jesucristo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que ejercer esa autoridad. Por eso dice, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces reprender quiere también decir echarlas fuera, por supuesto, pero también tiene que ver con exponerlas, desenmascararlas, ponerlas en evidencia. Y eso es lo que estamos haciendo con esta enseñanza. Estamos diciendo que lo que parece una fiesta de niños es solo una máscara, porque detrás de eso está el diablo. ¿Cuántos me están escuchando? Eso es reprender, es desenmascarar, es quitar el tinte de bondad y exponer la verdad de lo que Dios dice acerca de las cosas, porque cuando se expone a las tinieblas son derrotadas. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que vamos a ser radicales con estas cosas, que vamos a ir contra todo lo que es ocultismo, así parezca inofensivo, y vamos a pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. Vamos a orar y le damos la gloria a Dios. Amén. Amén. Si nos podemos poner en pie, oremos. Bendito Padre que está en el cielo, gracias le damos, Señor, gracias le damos, gracias le damos, gracias le damos, Señor, gracias le damos, Señor. Padre, te damos las gracias, démosle la gloria a Dios. Señor, te damos las gracias, te damos las gracias. Padre, te damos las gracias, te damos las gracias, te damos las gracias. Te exaltamos, te bendecimos, Señor, te damos las gracias, te damos las gracias, te damos las gracias, te damos las gracias. Démosle la gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor. Te damos las gracias, te damos las gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, Sharabarabayanda. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, Padre. Te exaltamos, te bendecimos, Señor. Oh, Padre, perdónanos, perdónanos, Señor. Dios mío, cuando hemos jugado con el ocultismo, Señor, cuando hemos permitido algunas manifestaciones del oculto en nuestras vidas, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos. Dígale al Señor cualquier cosa que haya en nosotros. Dígale, Señor, perdóname, santifícame, Padre. Oremos por esto, Padre. Estamos rogando que nos santifiques, Señor amado. Todo lo que yo haya permitido en mi vida, lo echo fuera, lo echo fuera, lo echo fuera, lo echo fuera. En el nombre de Jesús, santifiquémonos en esta hora. Padre Dios mío, ayúdanos, 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 Señor. Padre, santifícanos, santifícanos. Bajémosle un poquito a la música. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos nos consagramos al Señor? Dígale, Padre, perdóname, 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 Señor. Especialmente cuando hemos jugado con lo oculto. Dígale, yo me arrepiento de esto. Si el Espíritu Santo le recuerda cosas que usted practicó, le recuerda cosas que usted hizo, dígale, Padre, perdóname, Señor. Me arrepiento de eso en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, perdóname cuando he jugado con la hechicería, con el ocultismo, con la mentira, con la fornicación. Perdóname, Padre, perdóname, perdóname, perdóname. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando hemos estado en tibieza, digámosle, Señor, perdóname, ayúdame. Oremos, 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 oremos. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Padre. Gloria a Dios, perdónanos, Señor. Santifícanos, santifícanos, santifícanos. Límpianos, Señor, límpianos de todo aquello que no te agrada, de todo aquello que no te glorifica, de todo aquello que no te exalta. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dígale allí al Señor, yo me comprometo con Jesucristo. Dígale, Señor Jesús, hable con él y dígale, me comprometo con el Señor Jesucristo. Me comprometo con el Señor Jesucristo. Voy a dejar la vida tibia y voy a consagrar mi vida a Dios. Ahora, 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 ahora. Orando, orando, dígale, Padre, Padre, perdóname, Padre, ayúdame, Padre, ayúdame. Señor, rescátame, libértame, Señor.
Tómame, Padre, tómame, Dios. Tómame, Señor, tómame, Padre. Oh, charabacoyo, soki, arabacaya. Oh, gracias a Dios. Gracias a Dios, Padre, santifícanos. Ayúdanos, Señor amado. Señor, tú quieres que seamos radicales, Señor. Oh, bendito Dios, Padre. Ayúdanos, 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 ayúdanos. Padre, lo rogamos, lo pedimos en el santo, en el glorioso, en el bendito nombre de Jesús. Padre, santifícanos, rogamos, Padre, que nos santifiques y rogamos que nos empoderes, Señor. Oh, nos empoderes, Dios mío, para poder llevar, Señor, esa palabra, para poder llevar esa palabra de liberación, para poder llevar esa palabra de libertad a los cautivos. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Hermanos, esta semana, todos los días, por supuesto, vamos a decirle: Padre, liberta a Colombia de la hechicería. Perdónanos, Señor, perdónanos por permitir esto en nuestro país. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos y vamos a pelear la buena batalla de la fe. Vamos a pelear la buena batalla de la fe. Ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe. Dígale: Señor, úngeme, dame palabra, dame palabra, dame palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orarle al Señor que, Señor, se tome a Colombia, el Señor Jesucristo. Que este no sea un nido de demonios, sino un templo de Dios. Que Colombia sea llena de la gloria de Dios. Que Colombia conozca al Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a orar. Pero también vamos a hacer algo en la cuestión de la labor. Y vamos a hacer esto, gloria a Dios, hermana Lisset, en el nombre de Jesús.